Buenas chicos, buenas a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que le va a interesar a muchísima gente, que es el tema de los ingresos pasivos. O sea, esos ingresos que no tienes que estar tú necesariamente haciendo demasiadas cosas para obtenerlos. ¿Qué Gus? ¿Tienes muchos ingresos pasivos? Pues la verdad es que en mi caso sí. En mi caso casi todos son pasivos o semipasivos. Porque desde hace algunos años, como ya sabes, pues yo he estado llevando mi negocio hacia un tipo de línea en el que fuera todo o pasivo o semipasivo o con trabajo pero acumulado en un periodo de tiempo, como son los lanzamientos, y durante el resto del tiempo pues es una cosa más suave, como publicar contenido y tal. Bueno, tampoco es que eso sea sencillo, no es tan suave, pero bueno, sí, O sea, pero en por mi caso. ejemplo, mm, o sea, los ingresos pasivos totales, ¿crees que existen? o sea, tumbarte a dormir Sí, eso es. y no hacer nada, o sea, literalmente no hacer nada. Nada, pusiste, o sea, compraste una máquina de vending y un tío te ingresa el dinero todos los meses en la cuenta. Claro, pero lo que pasa es que eso también tiene un poco de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tienes que. No, 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 no. Compraste una máquina de vending, tienes allí a un tío que ni hablas con él y que te ingresa el dinero en la cuenta. ¿Eso existe o qué? No creo, ¿no? Aparte, o sea, sí, tú puedes coger y decir, oye, tengo 1 millón de euros, voy a comprar acciones de no sé qué, y ala, que sea lo que sea. O sea, Y, jugártelo al rojo, ¿no? y cobrar dividendos, En la pero ruleta. sí, yo creo que ingresos pasivos así no existen mucho, ¿no? También era justo para este tema, quizás sería interesante haber invitado a Agustín Grau, que es de quizás de las personas de habla hispana que más sabe de ingresos pasivos. Mm, y para los que estéis interesados en temas de ingresos pasivos, pues es un buen recurso para estar informados. El blog de él es agustingrao.com. Y, pero yo creo que 100% pasivo, no Es que, existe. Más allá, o sea, sí existe, ¿no? Lo de acciones y cosas así, pero es que ni pero siquiera las acciones, tío. O sea, es que yo, por ejemplo, o sea, yo invierto en bolsa, pero es que tú no puedes decir te olvidas. O sea, tú tienes que estar mirando, tienes que estar al tanto de las noticias sobre esa claro, pero yo empresa. no estoy hablando de trading, sino, por ejemplo, pues uno de mis tíos bisabuelos o algo así, ya falleció, pero él tenía acciones de Telefónica en su día y las tenía compradas, las tuvo 20 o 30 años, no sé cuánto tiempo las tuvo, y pues él cobraba sus dividendos y listo. Y le daba igual si eso subía o bajaba, él las tenía ahí siempre. Ya, ya. Bueno, pero es que entonces al final, o sea, tienes que tener mucho cuidado de que esos sean ingresos pasivos, porque a lo Sí. mejor recuperas menos de lo que has invertido. En cualquier caso, yo creo que esta parte, o sea, realmente lo que más le interesa a la gente es qué ingresos pasivos entonces pueden haber más realistas, ¿no? Tú, por Claro, o sea, ejemplo, ¿qué? o sea, yo para empezar quiero aclarar que para mí los ingresos pasivos totales no existen. Sí, yo creo que tampoco. O sea, hay Entonces, salvadas excepciones, cosas raras que hace falta muchísimo dinero para claro, que funcione entonces, o así. sea, empezando de esa base, a partir de ahí, pues cuanto más pasivos sean, mejor es ese ingreso, Claro. ¿sabes? Aunque sea pequeño. Ujú. O sea, Y, y yo, o sea, yo, pues igual que tú, y además, o sea, los dos nos conocemos muy bien, llevamos años buscando tener cada vez más ingresos de ese tipo, sí. ¿sabes? Tú, por ejemplo, en el caso concreto de la gasolinera, pues es un ingreso no pasivo, pero Bastante pasivo, bastante pasivo, es lo bastante semipasivo, pasivo. porque no requiere 40 horas semanales, no requiere ni 20 horas semanales. Nada, no, mucho Mm. menos, mucho menos. O sea, yo le dedico, no sé, o sea, no te sabría decir el número de horas porque al final sí que hablo bastante con mi socio y tal, pero
pero nada, nada, muy poco, muy poco. O sea, ingresos, o sea, para mí eso es un ingreso pasivo. O sea, le Claro, dedico una serie de horas a la semana, no sé si serán 3, 4, 5 o 10, pero ya está. Y da ingresos, pues ahí da beneficios suficientes, o sea, bastante bien para ese número de horas que le dedicas, ¿no? Y, y luego, pues, por ejemplo, pues Udemy, ¿no? O sea, Udemy, que es donde tenemos colgado cursos, pues, oye, también le dedicas un tiempo a actualizarlo, pero también son ingresos pasivos. sí, sí, O sí. sea, yo lo meto en el saco de los ingresos pasivos. Yo el único saco que no, el único sitio donde no meto los ingresos es cuando, pues eso, cuando tienes que dedicar más de, o sea, cuando se equipara el número de horas a un salario normal. Claro, cuando tienes que trabajar 40 horas a la semana, entonces, o incluso 30, O incluso 20, pero o sea, sí, si tienes que trabajar 20 horas a la semana para conseguir 500 o 600 euros o 700, o aunque pues sean 2000 o 3000, o sea, si aunque sean tienes, 2000 sí, aunque sean 2000, pero en ese caso tú ya dices, ostras, o sea, si no le dedico esas 20 horas, ese negocio funciona, o ese sitio, o esos ingresos siguen viniendo, mm. pues ahí yo creo que es donde está. Claro, o sea, yo creo que uno de los factores que es importante a la hora de definir si algo es pasivo o no es si tú te enfermaras y estuvieras sin trabajar durante meses en ese negocio, ¿te seguiría dando dinero? Por ejemplo, en mi caso la respuesta es sí. En mi Claro, ¿qué caso pasa? también. Que al cabo de un tiempo empezaría a ir bajando y llega un momento en el que no sería sostenible, Claro, claro. pero podría estar meses, podría estar quizás años, un par de años quizás. Mm, a mí yo creo que una cosa que es muy importante para los que estáis escuchando esto es que la mayoría de la gente asocia ingresos pasivos a pues vender algo online, particularmente formación online. Pero no es así, o sea, en el caso particular tuyo, es un negocio que lleva existiendo 100 años o 90, no sé desde cuándo hay gasolineras, y no es un negocio que la gente lo asocie a negocios pasivos, quitando aquella persona que es inversor o alguien que tiene un montón de dinero y entonces sí, vale, a lo mejor compra algún restaurante o negocios o tal, o peluquerías o gasolineras como inversión y tiene alguien que se lo gestione. Pero hablando de emprendedoras, emprendedores normales que le dedican su tiempo a crear empresa y tal y que no tienen inversiones altas, pues una gasolinera uno se imagina que la abre y le va a requerir tiempo y trabajo. Y la realidad es que la mayoría de gasolineros que tú conoces requiere tiempo y trabajo, ¿verdad? Sí, Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando monté la gasolinera, bueno, mi socio ya tenía gasolineras y, y él no concebía que en una gasolinera no fuese a estar el jefe, que parece algo que es normal, o sea, pues claro que puede que no esté el jefe, pero entre los pequeños empresarios muchas veces no se entiende esto así. O sea, no dices, ostras, yo monto un negocio, pero lo monto para no estar. Y entonces, y cuando yo monté esa gasolinera con mi socio, pues yo ya lo monté con el conocimiento que tenía para montar empresas y convirtiéndolo en pasivo casi desde el inicio. Es verdad que al principio sí que nos dio más trabajo del habitual, o sea, o del que nos está dando ahora. Y te encuentras en una situación en la que poco a poco vas convirtiendo ese ingreso en ingreso pasivo o semipasivo cada vez más, hasta el punto en el que lo que tú dices, ¿no? O sea, yo podría formarme 3 meses y en coma y eso me seguiría dando ingresos. Entonces, entra dentro de ese saco. yo creo que lo importante es entender que los ingresos pasivos sí que existen o semipasivos y que son cualquier tipo de negocio, cualquier empresa. Lo único es que uno lo tiene que hacer con la mentalidad de, o sea, no pasa por casualidad. Uno tiene que decir, yo quiero llegar a el punto D, en este momento estoy en el punto A, el punto B es a donde quiero llegar y qué tiene que pasar para que yo llegue al B.
No es que un Mm, día tú estás ahí haciendo las cosas y dices, wow, mira, ha ocurrido, la empresa no depende de mí. claro, Si una persona que tiene un negocio no se mentaliza y no hace un plan para llegar al punto B, o sea, a crear ese negocio y o sea, que el negocio funcione de una manera semipasiva, pues entonces no va a llegar. Y claro. yo creo que no es tan complejo realmente, simplemente es cuestión de aprender un poco, planificar, probar, fallar, probar, fallar, probar, funciona. Y listo. Sí, a ver, o sea, a ver, ahora mismo existen más herramientas que nunca en la historia para controlar un negocio desde fuera, o sea, desde el exterior. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo. Pero yo no paro de hablar con gente, que, o sea, yo conozco a gente que tiene peluquerías, conozco a gente que tiene pequeños bares, pequeños restaurantes, y les digo, es que la mejor manera de llevar ese negocio es que no estés, porque en muchos de los casos, bueno, esto si quieres luego lo desarrollo, pero bueno, pero que yo creo que no estando, pues ese ingreso se convierte en pasivo y es lo que muchos de nosotros estamos buscando. O sea, yo creo que la mayoría de los empresarios buscan poder montar un negocio, hacerlo funcionar y seguir montando otro. A no Claro. ser que tu aspiración sea pues ser el mejor peluquero de España o del mundo, o ser el mejor cocinero del mundo. Oye, pues nada, pues si te gusta ese trabajo en concreto, pues adelante, ¿no? O sea, tampoco voy a ser yo el que te diga que no debes hacer eso. Pero si lo que buscas es ser empresario, pues un empresario monta una empresa, la pone a funcionar y se pone a montar otra. O sea, no... Incluso en los dos ejemplos que has puesto de peluquería o de un restaurante, alguien que quiera, o sea, por ejemplo, la gente que tiene múltiples estrellas Michelin, normalmente tienen más de un restaurante. No todos, pero los grandes empresarios de restauración, o sea, ¿cómo se llama este? Ramsay, Jamie Oliver, Ferran Adrià y tantos otros Sí, tienen Martín Berasategui. sí, tienen un montón de restaurantes, pero no se puede llevar varios restaurantes estando 40 horas a la semana en cada uno porque no tienes ese tiempo. Claro. Entonces, en cierta manera, sus restaurantes pasan a ser semipasivos. Es verdad que a lo mejor esa persona está trabajando 50, 60 horas a la semana en total, pero, o sea, entre todos los restaurantes para manejar el grupo, pero individualmente cada restaurante pasa a ser como un ingreso semipasivo, porque si Sí. tienes 7 restaurantes no puedes estar 20 horas a la semana cada uno. Igual con las peluquerías, si tienes 10 cadenas de peluquería, o sea, 10 tiendas de peluquería o 20 o 50, pues es igual. Claro. O sea, o sea, normalmente cuando comento esto con gente que tiene ese tipo de negocios, negocios pequeños, ¿sabes? Que yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha tiene negocios pequeños. eh, la gente pues te viene y te dice, oye, no, es que si yo no estoy allí, los empleados pues no van a trabajar. O si yo no estoy allí, los empleados me van a robar. O no sé cómo tratan a los clientes. Bueno, pero para todo eso hay herramientas. Claro. O sea, si se trata de, si identificas el problema, busca la solución. O sea, si te roban, tienes que tener pues una caja de estas unas cajas de estas de seguridad Pagos o tienes que digitales, con o tienes que tarjeta. tener o pagos digitales o tienes que poner una cámara enfocando a donde se mueva el efectivo. O sea, no sé. O sea, Sí, pon lo que las está claro es que... herramientas, Perdón. nada, pon las herramientas que solucionen ese problema. Porque si las has identificado, ya está, solamente piensa en la solución, pero no te pongas una roca delante diciendo es que ese problema es imposible de solucionar. Claro, es que eso está clarísimo. Cuando la gente dice, no, no, es que esto en mi negocio no funciona así porque existe este problema, eso es así, de toda la vida siempre tenemos ese problema. Esa es la, una de las frases más ilógicas que existen, no tiene sentido alguno, todos los problemas tienen una solución. Lo que no se encuentra la solución es diciendo,
no, es que este problema existe en todas las empresas que están en mi negocio, en mi industria, es normal. O sea, vale, será normal. ¿Cómo se soluciona? Soluciónalo, porque hoy en día, como dices, existen un montonazo de herramientas. Sí. A ver, yo, por ejemplo, en mi gasolinera quiero decir que mi gasolinera en realidad son 3 negocios a la vez, porque tiene una gasolinera, tiene tienda y tiene bar. Entonces, al final yo tengo que controlar el dinero que se mueve en el bar, el dinero que se mueve en la tienda y el dinero que se mueve con la gasolina. O sea, no es que, porque seguramente alguien que nos esté escuchando aquí dice, hombre, pues claro que es muy fácil de gestionar una gasolinera si hay algunas que no tienen ni empleados, ¿no? Mm. Pero cuando ya le sumas cosas, cuando ya le sumas bar, le sumas tienda, le sumas a lo mejor algún servicio de taller, o sea, empieza a complicarse la cosa, pero eso no significa que sea imposible de solucionar, solamente que es más complejo y ya está. Y además, es que da igual, es el ejemplo de una gasolinera, pero es que vale para todos los negocios, vale para cualquier negocio. Todos los negocios son delegables, todas las tareas que estás haciendo, la persona que está escuchando esto, son delegables, todas. Y en algún momento, cuando uno le va ya muy bien, pues incluso deja el negocio y pone a alguien que se encarga de dirigir ese negocio. Y la cuestión es, no hace falta llegar a ese punto, pero sí a un punto en el que uno tenga más tiempo, porque al fin y al cabo nadie pone una empresa con la intención de trabajar 60 horas a la semana. Todos Mm. ponemos una empresa porque queremos más tiempo libre, queremos ser dueños de nuestro propio tiempo, queremos poder hacer las cosas cuando nosotros queremos. Pero después la realidad nos da un par de bofetadas en la cara y nos dice, oye, que yo necesito que tú trabajes 60 horas a la semana. Y, y si no nos organizamos, pues terminamos haciendo 60 horas a la semana porque la empresa siempre va a querer más tiempo de nosotros, de sus fundadores. Siempre, siempre, siempre. Y tiene que ser tarea nuestra el coger y decir, esto no es lo que yo quiero. Yo no he creado una empresa para estar aquí 60 horas a la semana. De hecho, no la he creado ni para estar 40. Y después uno dice, no, pero es que a mí me encanta mi negocio. Da igual, a mí me encanta mi negocio. Y yo ahora mismo estoy trabajando más de 40 horas a la semana, eso es verdad. Pero porque quiero. Eso es importante, porque quiero llevarlo a otro nivel. Pero la ventaja es que está diseñado de tal manera que si yo mañana me enfermo y estoy un año en coma, como has dicho antes, yo seguiría generando ingresos. Y esa es una ventaja brutal. Claro, claro. Sí, sí. No, y encima, o sea, a ver, yo por ejemplo, o sea, con todos los ingresos que he tenido, o sea, con todos los ingresos pasivos que tengo, o sea, por eso te digo que no son 100% pasivos, porque al final tú te vas encontrando problemas que tienes que solucionar. O sea, yo en Udemy, por ejemplo, he tenido meses en los que me han jodido las valoraciones, la nota media y tengo que solucionarlo. ¿Sabes? Yo tengo que actualizar los cursos lo suficiente como para que las siguientes valoraciones ya me suban. Hago una promoción para que me cojan más cursos gente como más de mi tribu, ¿no? O sea, al final se convierte en que tú vas supervisando tu negocio y tienes que solucionar esos problemas. Yo, por ejemplo, en la gasolinera, pues cogía a uno robando. Pues lo tienes que despedir, tienes que solucionar, tienes que poner una medida más de seguridad. O sea, son cosas que te van a ir pasando, tienes que ir solucionándolas, tienes que ir poniéndole remedio, pero ya está. O sea, Claro. La cuestión es que los problemas a los que uno se enfrenta cuando ha conseguido que su negocio sea semipasivo son mucho mejores que los problemas a los que uno se enfrenta cuando tiene que estar al frente de su negocio 50 horas a la semana. sí. Además, que una de las, o sea, yo, por ejemplo, y yo creo que además que lo que nos escuchan son emprendedores o empresarios, yo creo que un empresario no se puede aferrar a una profesión más allá que la de ser empresario. O sea, tú montas un negocio y lo tienes que poder mirar desde fuera. O sea, lo tienes que poder mirar desde la perspectiva de tener una estrategia, de eso, no de tener que estar trabajando todos los días un montón de horas, porque si no es muy difícil de solucionar.
O sea, cuando a ti te molesta, imagínate que han puesto una mala valoración en uno de tus cursos, mmm, se convierte en un problema que te resta tiempo para seguir una estrategia, ¿sabes? Y a lo mejor es un problema de mierda, pero ese problema tú no lo deberías tener si no, si, o sea, si eres capaz de mirar el negocio desde fuera. Y la manera de poderlo mirar desde fuera es teniendo el suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, para que la gente que quiere convertir su negocio en un negocio semipasivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se lleva ese proceso a cabo? Si tienen un negocio más clásico, si no es algo online, no están vendiendo cursos o naranjas online, sino que no es un e-commerce, sino que es un negocio clásico. Tienen un despacho de abogados, tienen una tienda de ropa, un restaurante. ¿Cómo se lleva ese proceso a cabo para convertirlo en un negocio más semipasivo? Pues yo me sentaría en una mesa y ante un papel y un boli y me pondría a escribir qué pasaría si yo no estuviese en ese negocio. Cada una de las cosas que pasaría si yo no estuviese en ese negocio. Y le empezaría a buscar solución a cada una de ellas. O sea, ¿qué pasaría si yo falto un día al trabajo? Plac. ¿Qué pasaría si falto dos? Si falto tres, si falto una semana, si falto un mes, si falto 2 meses, 6 meses, un año. Todo eso, a todo eso le vas buscando una solución. Porque cuando haces esa reflexión es cuando te vas a encontrar con los problemas. Luego van a aparecer otros nuevos. O sea, luego te vas a encontrar con problemas nuevos, pero por lo menos los que ya sabes que te van a pasar, pues le buscas la solución de antes. Claro. Y además que si uno no se plantea eso, si no se pone a pensar cómo resolver los problemas para poder desaparecerse del negocio, no desaparecerse, pero poder hacerlo más semipasivo, no lo va a convertir nunca en un negocio semipasivo. Pero bueno, también quiero decir una cosa al respecto de esto. Estamos un poco centrándonos en negocios así más clásicos, pero realmente también está la otra opción de decir, oye, yo ahora mismo estoy en una transición de un negocio a otro, o quiero dejar mi empleo y ser emprendedor o lo que sea. Para toda esa gente también o sea, existe ahora la posibilidad, más que nunca, de crear negocios baratos online que están diseñados desde un principio para ser semipasivos. Hay una historia que me parece fascinante, que es la de una empresa que lanzó una página web en la que vendían relojes de pared de estos grandes. Y es un nicho bastante pequeño, ¿verdad? O sea, solo de Sí, relojes de sí. pared. Después de eso, lanzaron otra página web en la que vendían almohadas veganas. Súper nicho. Almohadas veganas. Después, otro nicho así, ¿Pero te las pequeño. comías o qué? O sea, ¿te comías las almohadas? O sea, era por si por la noche le dabas un bocado o algo. Que no comieses carne de Y, almohada. y empezaron a lanzar así varias páginas, hasta que tenían decenas de páginas, 100 páginas, no sé cuántas. Cada una vendía un producto en particular. Y cuando ya tenían como unas 100 páginas, y tú escribías lo que fuera, no sé cuál era la página, almohadasveganas.com, ya no ibas a almohadasveganas.com, sino que ahora se iba, te redirigía a otra página, que se llamaba, ¿cómo se llama? Wayfair. Y eso se ha convertido en la empresa de, de muebles y decoración de hogar más importante de Estados Unidos, la que le hace la competencia a Amazon, la única empresa que le hace competencia a Amazon de verdad en venta online de productos de decoración de hogar. Y esto lo cuento porque, bien, ellos tenían un plan para llegar a ese punto, para poder hacerle competencia a Amazon, pero realmente uno no tiene por qué ser
tener tanta ambición, o sea, porque a lo mejor no tienes ese presupuesto, pero sí puedes decir, oye, yo voy a vender, pues en mi ciudad, o yo que sé, vivo en Toledo, voy a vender cuchillos de Toledo, o lo que sea, puedes hacer algo que es súper específico, súper de nicho, y es pasivo. Puedes crear cursos si sabes mucho de algo. Puedes... Hombre, si O no lo sea, has hecho nunca, al principio no va a ser pasivo, ¿eh? O sea, si no, tú, no, nunca va a ser al principio pasivo. Al principio si tienes tú, que si dedicarle tú, tiempo, si tú no lógicamente. has creado nunca una página web o no has, o no te has metido nunca en un comercio online, al principio no va a ser pasivo. Al No, principio te pero va a costar la de Dios. ningún negocio va a ser al principio pasivo. No, no, Ninguno. O no. sea, todos los negocios vas a tener que dedicarle tiempo, pero puedes crear un negocio que está diseñado para ser Claro. pasivo una vez ya funciona. La clave es esa, o sea, ponerte a pensar de inicio que quieres que en un futuro ese negocio sea pasivo Ujú, y qué pasos tienes que llegar a dar para que eso se cumpla. correcto. Y, y yo creo que ahora mismo vivimos en una época en la que es maravilloso la cantidad de posibilidades, de oportunidades que existen, de herramientas que tenemos a nuestra disposición, la entrada a los negocios digitales puede ser muy barata. No hace falta abrir un negocio con 100.000 euros. Puedes abrirlo con 300, con 500, con 3.000 y lanzarte e ir poco a poco. Sí, Pero sí, la cuestión está. que yo creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta cuando queremos hacerlo es, a veces parece muy cuesta arriba, se ve muy lejano, pero dentro de un año desearás haber empezado hoy. Si dices, voy a esperarme a que, pues yo que sé, haga mejor tiempo, a que mi trabajo esté más relajado, a que mis niños crezcan, a que, yo que sé, lo que sea, lo único que vas a conseguir es que va a pasar tiempo, van a pasar más tiempo y dentro de un año vas a decir, ojalá hubiera empezado hace un año. Puedes empezar con muy poquito, todos los días. Y dentro de un año, ese muy poquito serán un montón de horas. Totalmente. Y es que además, o sea, tú, si empiezas hoy, empiezas con los conocimientos que tienes. Pero es que si te esperas un año, los conocimientos que tienes hoy serán menos valiosos que dentro de un año. Porque esto va a tal velocidad, o sea, va a tal ritmo que como te duermas en los laureles un año, ¿sabes? Te has perdido una herramienta nueva para automatizar tu negocio, te has perdido una... O sea, es que esto o sea, que no puedes esperar. O sea, que no Sí. se trata de esperar. Bueno, pues para concluir, ¿qué dirías sí, para concluir? A ver, yo, bueno, mi recomendación, o sea, el consejo de la charla de hoy, ¿no? Pues los negocios, para que sean pasivos, tienes que orientarlos desde el inicio para que sean así y siéntate, escribe en un papel cuáles son los problemas que te vas a encontrar o los que crees que te vas a encontrar si no estás y búscale una solución, que no va a ser tan difícil, que cuando tu negocio no estás, es mucho más probable que crezca más, porque vas a poder pensar desde fuera, vas a poder ser el estratega en lugar del currante nato que está ahí echando horas como un cabronazo. Así que mi recomendación es que un negocio pasivo o semipasivo es muchísimo más valioso que estés tú echando horas por un tubo. O por lo menos pasiviza una parte del negocio, Sí, pero como sea. sí, yo a lo que tú has dicho, que estoy 100% de acuerdo, lo único que añadiría es el hecho de recordarle a la gente que ya es emprendedora, que ya tiene su negocio. No te metiste en esto con la intención de tener un trabajo que requiriera más horas que, que un empleo por cuenta ajena. O sea, te metiste en esto porque querías más tiempo, porque querías más libertad. Con lo cual, si no la tienes, es porque no estás haciendo las cosas bien. Porque no te has pasado, a lo mejor las estás haciendo muy bien, tu negocio está teniendo un éxito, pero la parte de
con la que soñabas de tener ese tiempo libre no ha funcionado porque no le has dedicado tiempo a pensar cómo. Si haces esos ejercicios que ha compartido Neftali y te pones a pensar cómo resolver esos problemas, tarde o temprano habrás hecho parte de tu negocio más pasivo, más semipasivo, y tendrás más horas libres y podrás ser ese estratega que tu empresa necesita. Pero si no lo haces, no va a ocurrir por casualidad. Tienes que pararte a pensar cómo llegar a ese punto, y es mejor que lo hagas hoy, no mañana, no dentro de una semana, no cuando tengas tiempo libre, hoy, después de escuchar este programa. Y empieza cuanto antes. Y si no tienes un negocio y estás investigando y pensando cómo ser empresario o cómo lanzarte al mundo emprendedor, ten desde el principio en mente estos ejercicios y empieza con tu negocio ya desde el día 1, pensando en que vas a llegar al punto B, al punto de que es semipasivo. Y yo con eso he terminado. Muy bien, pues nada, ya está, nos despedimos. Suscribíos, por favor, que nos ayuda mucho. Darle a la campanita si queréis recibir notificaciones. Dejad un comentario. Decidnos, estéis donde estéis, que estéis escuchando este podcast, dejadnos un comentario o dejar un me gusta, porque nos es muy útil. Si queréis también decir algo sobre lo que queramos hablar la próxima semana, encantados de leeros. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.